Ahí está. Listo. Muy bien. La clase pasada comentábamos acerca de la apertura española y comentábamos también algo muy importante que era el estilo de la partida. Como vamos a ver ahora, hay un estilo ruso de jugar o de Europa del Este contra Occidente. Y vamos a ver cómo se desarrolla un sistema así. Muy bien. Las blancas juegan E4, excelente jugada, dominando el centro. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí mira, ya listos. Seguimos con el tema de la española, ¿de acuerdo? Pon mucha atención. Y la partida entonces es de Anatoly Karpov contra Wolfgang Unziker, un jugador alemán de mucho potencial, de mucho talento, y se enfrentaron en la Olimpiada de 1974. Entonces, Karpov, por aquel entonces, antes de jugar el ciclo de candidatos, pues jugaba mucho peón de rey. Ya conforme fue pasando el tiempo, adquirió un estilo distinto de juego, un juego más posicional, más sólido, más de estructuras y sobre todo de finales. Sí, es un jugador que comprende los finales bastante bien. Inclusive hay un libro que se llama Mis finales favoritos de Anatoly Karpov, un libro ampliamente recomendado para todos. Y bueno, Anatoly Karpov tenía un estilo de juego llamado constricción, constreñir, algunos le llamaban la boa, porque era un jugador que iba apretando lentamente a su adversario hasta asfixiarlo. Ese era su estilo, no como el de Kasparov, ¿no? De ir por el rey y las piezas vuelan y salen por todo el tablero, ¿verdad? Jugando con las tripas de fuera. Karpov era de un estilo más conservador, de un estilo más seguro. Entonces juega E4 y Unziker, este jugador alemán, le juega E5, doble peón de rey. Caballo F3, caballo C6. Alfil B5, la apertura española o Ruy López. A6, la defensa de Morphy, ¿verdad? La defensa de Morphy que cuestiona al alfil, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Hoy en día, pues ya sabemos que hay muchas maneras de jugar contra la Ruy López y una que está de moda, pues bueno, es la defensa berlinesa, ¿sí? En lugar de la Morphy o también el sistema Schleymann o Gambito Schleymann, también es otra manera de combatir a la Ruy López. Es una especie de gambito de rey contra la española o Ruy López. Muy bien. Entonces tenemos A6, la variante de Morphy, defensa Morphy, alfil A4, caballo F6, y aquí mencionábamos que teníamos distintas maneras de jugar, ¿verdad, Julián? Las blancas, ¿cómo pueden continuar aquí, Julián? Ahí pueden jugar, hay varias maneras, caballo C3, dama E2 y de 3 su enroque, ¿no? Exacto. Karpov, en aquel entonces, jugaba la línea principal, enroque. Como les digo, hoy en día también es completamente jugable, pero muchos jugadores también prefieren tener un sistema más elástico como el centro Steinitz. Alfil E7, esta línea se llama variante cerrada de Morphy, que la idea principal es cerrar la columna, proteger la columna de E, porque la torre de E va a venir a jugar a la casilla E1 si capturamos al peón. Es por eso que las negras planean en un futuro capturar al peón en E4, no sin antes primero, pues defender la columna. Torre E1. Regi, ¿qué amenaza torre E1? Tomar el peón de E5. Perfecto, tomar el peón, pero del centro, ¿verdad? El peón de 5, estamos ya amenazando alfil por C6. Si nos tocara jugar en este momento,
haríamos alfil por C6, D por C6, caballo por E5, dama de 4, caballo a F3 y no puedo capturar al peón de 4 porque ya está defendido por la torre. Muy bien, torre E1. Perfecto. Muy bien, Regi. Y entonces las negras, Andrés, ¿cómo deben de continuar en esa posición? El de B5, claro, claro, para evitar alfil por C6. Perfecto, Andrés. Alfil B3 y D6. Regi, ¿esta jugada qué pretende? Poder mover el caballo para atacar al alfil. Exacto, y ganar el alfil español. Ojo, porque a veces jugamos de manera mecánica, D3, por ejemplo, y no hacemos la jugada tan importante de C3. Entonces, D6, C3, aquí ya estamos viendo la jugada importante para refugiar al alfil español y trasladarlo, maniobrarlo a la casilla de C2 para que ataque el enroque. Muy bien, entonces C3, ¿sí? Estamos viendo ya C3 para reubicar a ese alfil por el flanco de rey. ¿De acuerdo? Muy bien. Enroque. Una jugada importantísima. Y esta jugada, Julián, ¿qué puedes decirme de H3? De H3, Pro. ¿Sí? Antes no lo sabía, pero me dijiste que era una de las mejores jugadas para evitar la entrada de alfil en G4, ¿no? Así es una jugada profiláctica que contribuye al dominio del centro. Porque una de tus ideas, Julián, es hacer D4, pero decíamos que si jugamos D4 directamente, nos van a hacer alfil G4 y vamos a tener una presión muy fuerte sobre D4. ¿De acuerdo? Entonces, H3 es una jugada profiláctica que además, pues en algún futuro te previene de los famosos mates del pasillo, ¿verdad? Cuando te suben una torre, te dan jaque y ya no puedes escapar. Entonces, H3 te sirve ya también para poder en algún momento dado de la partida escapar por esa casilla, por H2. Los rusos le llaman la puerta secreta. ¿Sí? Porque, híjole, cuántas historias de terror no hemos visto, ¿verdad? Tenemos dama de ventaja y nos dejamos dar el mate del pasillo. ¿Sí? Entonces, desde manera preventiva, pues el H3 no debilita tu enroque, al contrario, es una jugada que previene el peligro y además contribuye al dominio del centro. Por eso es perfectamente jugable H3. Muy bien. Caballo a 5. José Ángel, ¿sabes cómo se llama esta variante contra la Ruy López? No, no sé, Rafa. Julián. No me acuerdo el nombre completo, pero era algo con Cori, no sé qué. ¿Cómo se llama, Johnny? Creo que la variante Chigorín. Así es la variante Chigorín. ¿Sí? La idea de la variante Chigorín es apoderarse del alfil español, ¿sí? Y ganar un tiempo, sobre todo porque las blancas tienen que defender esta pieza que es muy importante para el ataque, pero muy, muy importante. ¿Sí? Es muy importante para el ataque el alfil y por eso tenemos que resguardarlo. Entonces las negras ganan un importante tiempo. Alfil C2 y ahora viene la jugada C5. La jugada C5 contribuye al dominio del centro, a ganar espacio en el flanco de la dama y en algún momento, Johnny, si este peón desaparece, ¿a qué estructura de peones se parece?
Am, pues sería una siciliana, pero ¿qué variante sería? Una Naxdorf, ¿no? La Naxdorf. Ajá, la Exacto, Naxdorf. con A6, B5. Vean cómo este detalle es muy interesante de cómo se relacionan las aperturas y sobre todo las estructuras de peones. La estructura de peones determina hacia dónde deben de ir tus piezas. Ya les regreso el peón. Muy bien, C5 y D4. Ya habíamos dicho que las blancas se preparaban para hacer ese movimiento. Aquí tenemos el famoso centro de peones o centro ideal, ¿de acuerdo? El famoso centro clásico de peones o el centro ideal. Y estos dos peones te van a ayudar a desalojar a las piezas del adversario de su posición en el centro. Entonces es muy importante llevar los peones al centro del tablero para ganar espacio y para darle libertad a tus piezas, porque si el peón se mantiene en D2, el alfil de C1 va a permanecer encerrado. Muy bien. Dama C7, porque también la idea de las blancas es capturar el peón D5. Por eso la dama viene a C7 para sobreproteger el peón de E5, debido a que el caballo se fue hacia el flanco de la dama y entonces dejó de defender E5. Muy bien, dama C7. Johnny, en la siciliana esta jugada se ve muchísimo, ¿verdad? Así es. Dama C7, vean cómo se relacionan. Muy bien, dama C7, caballo de B a D2. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Hacer la maniobra típica llevando al caballo de F1 y luego a G3, ¿no? Para llevarlo a la oficina de Kasparov, que es la casilla F5. Así es la maniobra en la Ruy López, ¿verdad? Caballo de 2, caballo F1, caballo G3, ¿verdad? Caballo de 2, caballo F1, caballo G3, trasladando la mayoría de piezas al flanco de rey para atacar a este rey. Caballo C6, ahora vean cómo el caballo y los dos peones presionan al peón de D4, que solo está defendido por el peón y por el caballo. Aquí las blancas deben de hacer algo. Bobby Fischer, que fue campeón del mundo, solía jugar con posiciones abiertas. Este jugador que en algún momento de la historia dijo que iba a derrotar a los rusos. Esto lo dijo a la edad de 7 años, ¿sí? Y lo cumplió, ¿sí? Entonces, Bobby Fischer solía hacer D por E5, la famosa estrategia occidental. Después de peón por, pues tenemos la columna abierta de D. Y le gustaba jugar a Fischer de esa manera, con posiciones abiertas. Pero los rusos, la escuela del este, Europa del Este, la extinta ex Unión Soviética, solía jugar D5. Recuerdan que al inicio de la clase les mencionaba que Karpov tenía un estilo como de una boa. Su técnica, ¿cómo se llamaba, Johnny? Ay, no sé. José Pero Ángel. pues, Regi. No me acuerdo. ¿Quién tengo por ahí? Ok, la técnica de Karpov se llamaba constreñir, que es la misma técnica con la cual las boas se aprovechan de sus adversarios. La boa no muerde y envenena, ¿verdad? Eso no hace una boa. La boa se enreda en su presa hasta asfixiarla. Así es el estilo de Karpov. Se va enredando lentamente en su adversario, lo va dejando sin espacio, lo va dejando sin jugadas, lo va mandando hacia atrás hasta asfixiar. Esa técnica se llama constreñir al adversario. Y por eso Karpov o la escuela soviética avanza el peón.
para constreñir, para dejar sin espacio a su adversario y ganar tiempos, porque ahora estoy amenazando al caballo. Gano espacio y gano un tiempo. Caballo de 8, y vean hasta dónde va el caballo. Ahora las negras tienen un problema. ¿Cómo voy a reubicar a ese caballo? Y A4. Este método es típico. Luca, la clase pasada, nos mencionaba. ¿Para qué es ese plan, Luca? Abrir la posición en el flanco de la dama y sobre todo esta torre que muchas veces tarda en entrar al juego, tú ya le estás dando actividad, ¿verdad? Porque después del cambio de peones, la torre queda en una columna abierta y las torres son fuertes en las columnas abiertas o semiabiertas. José Emilio, ¿qué es una columna semiabierta? Así es, una columna que probablemente se va a abrir. Ahí es donde hay que llevar a las torres. Muy bien, excelente, gracias. Torre B8 para evitar el cambio de torres, porque también te estaban amenazando el peón, ¿verdad? Regresemos la torre y te amenazan peón por peón. Si peón por peón, pierdes la torre. Por eso viene la torre a B8 para resguardarse. Peón por, y ahora ya tenemos lo que habíamos dicho. Una importante columna abierta. Ya la torre ya tiene movilidad. Las torres deben de ir a las columnas abiertas o semiabiertas. Vean, la torre ni se movió, pero con ese movimiento del peón ya le dimos movilidad, ya le dimos actividad. ¿De acuerdo, Diego? ¿A dónde hay que llevar a las torres? Columnas abiertas o semiabiertas, ¿de acuerdo? Eso, Dieguito. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora B4. Vean cómo Karpov empieza a hacer de las suyas en el flanco de la dama, empieza a minar ese sector y sobre todo quiere atacar a la dama, quiere abrir la columna de C para atacar a esa dama. Caballo B7, después de peón por peón, el caballo entraría en la poderosa casilla de C5 para atacar E4. Caballo F1. Y ahí viene la maniobra de la Ruy López, ¿verdad? Alfil D7 y vean cómo Unziker ya completó el desarrollo de sus piezas. Alfil E3. Torre A8, buscando los cambios de torres en la columna A. Algo pasó aquí. Listo. Ok. Vemos la jugada de las negras. Listo. Perfecto. Entonces, torre A8, buscando los cambios. Y dama D2. Vean que ahora las dos torres ya están conectadas. Torre C8. Aquí hay una amenaza importante. José Ángel, ¿cuál es la amenaza de torre C8? Pues capturar el peón de B4 para abrir la columna y llevarse el alfil de C2, ¿no? Y cambiar damas. Exactamente. Primero, para que no te quiten la jugada y la posibilidad, torre por A1, peón por peón y dama por C2, ganando este alfil importantísimo. ¿Sí? Ese es el orden correcto. Nunca se nos debe de olvidar el orden de las jugadas, jamás. Porque si se nos olvida, podemos hacer una secuencia incorrecta y perder piezas, ¿verdad? Entonces siempre debes de hacer la secuencia correcta. Cuidado con las intermedias. Porque si hacemos la jugada que dice José Ángel, peón por peón, me harían primero torre por, tengo que jugar torre por, después de peón por,
la dama pues no va a poder capturar al alfil porque está la dama. ¿Sí? Entonces hay que hacer el orden correcto. Cuidado con el orden. Muy bien. Alfil de 3. G6. Vean que en esta posición un sinker juega de manera muy precavida, jugando G6 para posteriormente traer a su alfil hacia F8 y llevarlo a G7. Pero sobre todo, como ya lo había dicho Johnny, quiero cuidar la oficina de Kasparov, esta casilla en F5, que si este caballo llega a esa casilla, toca puntos vulnerables del enroque, ¿no? Como puede ser H6, como puede ser G7 y como puede ser el alfil en E7. Ese caballo es poderosísimo en el ataque. Y Kasparov es uno de los jugadores que más ha ganado partidas gracias al llevar un caballo a esa casilla. Caballo G3. Vean que ya un sinker había protegido, se había prevenido y ahora ya el caballo no puede entrar a la casilla de F5. Alfil F8, ya habíamos visto esa idea. Y hay una regla, chicos. Cuando no sepas qué hacer, busca qué pieza está más pasiva y cómo puedes reanimarla o buscar mejorarla dentro de la posición. El alfil, obviamente, pues no tenía mucho futuro en la casilla de 7, lo reubico, ¿sí? Para tratar de reactivarlo, ¿sí? Voy a reactivarlo, lo voy a mejorar. Entonces, esa es una de las reglas importantes de la estrategia del ajedrez, saber cuándo puedo mejorar una de mis piezas. Torre A2. ¿Qué estoy buscando, Regi, con torre A2? ¿Qué busco? No estoy segura, pero tal vez doblar las torres en algún momento. Así es, doblar las torres en la misma columna. Eso es una ley importante. Doblar las torres en la misma columna. ¿Sí? Es muy importante para intensificar la fuerza de mis torres. No se te olvide, doblar las torres en la misma columna. Importantísimo. Muy bien, Regi. C4. Las negras tratan de aliviar su desventaja de espacio y también preocupan a las blancas. Alfil a B1. Dama de 8. Y alfil A7. Vean, esa jugada es impresionante. A esa jugada se le conoce como el tapón de Karpov. Una jugada que se le considera hoy en día un patrón. La jugada alfil A7 evita el cambio de las torres en la columna. Las blancas, el plan de las blancas, el plan de Karpov es apoderarse de la columna de A, pero sin cambiar ninguna de sus torres. Entonces, con la jugada alfil A7, lo que estoy haciendo es evitar, ¿sí? Evitar el cambio de mis torres. Caballo E8, empiezo a reubicar mis piezas. Alfil C2. Esta jugada alfil C2 no se podía hacer si no hubiera hecho el tapón de Karpov, porque en el momento que yo jugara alfil C2, la torre me iba a capturar en A2 y iba a perder esa torre. Por eso ahora vean, en el tapón de Karpov, evito el cambio de la torre y voy a doblar mis torres en la misma columna. Caballo C7. Torre A1, intensificando la fuerza de mis torres sobre la misma columna. Dama E7. Alfil B1.
alfil E8 y vean la posición de las negras. Es desesperante, no hay espacio, no hay movilidad, no puedo atacar. Y Karpov tiene los tiempos suficientes para reubicar sus piezas. Vean el dominio importante de las blancas sobre las negras. Cómo estoy asfixiando, cómo constriño a mi adversario, la técnica de la boa. No se les olvide, Anatoly Karpov fue campeón del mundo, ¿sí? Gracias a esta comprensión del ajedrez. No se le iba ningún detalle. Estos son, ese alfil E7 son detalles importantes. Caballo a E2. Caballo D8. Caballo H2. Y ahora alfil E7. Mejorando al alfil. ¿Sí? Estamos mejorando al alfil en esa posición. Y F4. José Ángel, ¿cómo se llama esta regla? Johnny, ¿cómo se llama esta regla? Ay, se me olvidó el nombre. No te preocupes. Jaciel, ¿cómo se llama esa regla? ¿No te acuerdas? José Emilio, ¿no te acuerdas? Johnny, perdón, Luca, ¿no? Esta regla se llama la regla de las dos debilidades. Cuando tienes atado a tu adversario de pies y manos en un flanco, estás obligado a abrir otro sector, a abrir otro frente, porque el adversario tiene a sus piezas concentradas en el flanco de la dama, y entonces vas a abrir el flanco de rey y las piezas del adversario no van a llegar al otro flanco a defender. Entonces es muy importante que cuando ates a tu adversario en un sector del tablero, estés familiarizado con la regla de las dos debilidades. Y es más, hay otra regla también. Cuando el centro está cerrado, ¿sí? Cuando el centro está cerrado, debes de abrir un flanco, ¿sí? Debemos de abrir un flanco. Cuando el centro está cerrado, debes de abrir un flanco. ¿De acuerdo? Si el centro está cerrado, voy a abrir un flanco. Debido a que hay una regla que dice: a todo ataque de flanco, a todo ataque lateral, un contraataque central. Pero aquí no te pueden hacer un contraataque central porque el centro está cerrado. Entonces, vas a tener la libertad de abrir muy fácilmente un flanco. Tenemos dos flancos. ¿Cuáles son, José Ángel? El flanco de rey y el de dama. Así es, hay dos flancos. No es tan difícil buscar un rompimiento en un flanco. Ahora, Julián, ¿cuáles son los dos tipos de rompimientos que tenemos, Julián? Los rompimientos centrales y los rompimientos laterales, ¿pro? No. Johnny, ¿cuáles son los dos tipos de rompimientos que tenemos? Los dos tipos de rompimiento. Los de Franco y los del centro. Tampoco. ¿Cómo se puede abrir la posición, José Ángel? Con peones o mediante el sacrificio de piezas. Exacto. Aquí estamos abriendo la posición, aquí estamos abriendo un flanco por medio de una ruptura de peón. ¿Sí? Por medio de una ruptura de peón. Si sacrificamos una pieza es por medio de sacrificio de pieza, pero aquí no estamos viendo ningún sacrificio. F6, vean, se tiene que limitar a la defensa. F5,
buscando abrir ese sector, buscando abrir ese flanco. G5 busca cerrar porque si se abre ese flanco no hay manera de cómo trasladar las piezas a defender ese sector. Alfil C2, Karpov tiene todo el tiempo del mundo y empieza a maniobrar. Alfil F7, en su poco espacio que tienen las negras, también se limitan a maniobrar, pero para la defensa, no para el ataque. Karpov lo hace para el ataque. Caballo G3, y vean hacia dónde se dirige el caballo. A la casilla débil de H5. Caballo B7, el caballo, vean, está empalado, así se le llama cuando el caballo no puede ir a ningún sector. Vean el peón de B4, cómo está empalando al caballo. Alfil C2, y ahora vean la importancia de la estrategia. Ahora ya tenemos dos piezas presionando una casilla débil por donde vamos a penetrar. H6, alfil H5, buscando el cambio de los alfiles para que el caballo pueda penetrar en la posición. Dama E8, dama D1, caballo D8, torre A3, empezamos a ganar espacio, rey F8, torre A2, rey a G8, caballo G4. Vean qué bonita jugada. ¿Qué pasaría, Diego, si alfil por H5, caballo por H5 y dama por H5? ¿Qué harías, Diego? Es una jugada táctica, una jugada que no se ve a simple vista. ¿Qué harías? Exacto, muy bien, caballo por F6, ¿verdad? Jaque. Y estoy amenazando al rey, estoy amenazando a la dama, ¿verdad? Y si me lo captura con el alfil, la dama se pierde con esta jugada. Vean qué bonita jugada táctica. Por esa razón, caballo por y no puede ser capturado. Entonces, rey F8, ahora sí quieren capturar al alfil, porque ya no va a haber jaque. Caballo E3, dice, no, no te voy a dar mi pieza. Rey G8, alfil por F7, caballo por y dama H5. Vean cómo exploto las casillas blancas. Dice una regla que cuando un alfil desaparece, las casillas de ese color se debilitan. En este caso, se debilitaron las casillas blancas. Mándeme. Fue el cambio de alfiles, Diego. Sí. Y entonces desapareció ese alfil y ahora la dama está supliendo ese alfil que fue cambiado. Entonces busca suplir a ese alfil que fue cambiado. Y hay otra regla que también aquí es importante. Cuando tienes menos espacio, debes de cambiar las piezas. Dama G6, rey F8, no cambio las damas, porque si cambio las damas, viene peón por, el rey está obstruido y después de caballo F5 y caballo H5, va a caer el peón de F6, va a caer el alfil de G7, por eso no juega dama por dama. Vean, si dama por dama, peón por, y la casilla F5, tanto la de H5 como F5 son casillas espectaculares para los caballos que van a atacar, ya sea al alfil y al peón, y todo se va a derrumbar. Entonces, juegan rey a F8, caballo H5, ahora amenazo al alfil, y después de esta jugada, caballo H5, las negras se rindieron. ¿Sí? Ya no hay manera de defender la posición.
Ya no hay espacio, las piezas en el flanco de dama no pueden hacer nada. Vean esta torre atrapada, sin espacio. Parece que esta torre pues es una simple espectadora. Si la quito no pasa nada, porque no hace nada. Vean la importancia de esta jugada. ¿Cómo se llama el tema, Julián? ¿Es el alfil es el tapón de Kasparov? De Karpov. Karpov y luego fue Kasparov. Apréndete los 13 primeros campeones del mundo. Después de Karpov sigue Kasparov. Y además tenían un estilo muy distinto. Pero en sus inicios Karpov jugaba peón de rey. Ya poco a poco fue cambiando su estilo de juego y se hizo un jugador más sólido, más posicional, más de finales, más de peón de dama. Peón de dama e inglesa. De hecho, creo que el primer jugador en ser campeón del mundo fue William, no me acuerdo su apellido. Wilhelm o Guillermo Steinitz. Fue un jugador austriaco. Primer campeón del mundo y el que nos dejó las bases del ajedrez. Porque antes de Steinitz, todos decían que el ajedrez se debía, o más bien las victorias se debían a la habilidad del jugador. Y eso lo desmintió Steinitz, ¿no? Porque Steinitz se contrapuso a esa teoría, porque él decía, no, las partidas se ganan por las debilidades que va dejando alguno de los dos jugadores, sea talentoso, o sea un principiante, o sea un jugador experto, avanzado, un jugador medio, un jugador de café, todos, hasta los campeones del mundo, tenemos errores. Pues bueno, chicos, los que vienen mañana presencial, nos vemos a las 3 aquí y si no, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Johnny. Gracias. Nos vemos, Regi. Gracias, José Ángel. Sabemos contra quién juegas. Exactamente, tendría que sacrificar algo, Diego, pero ya la posición ya es